nuestra clase del día de hoy, en la cual la idea es concluir el tema que habíamos empezado la semana pasada sobre campos vectoriales, ¿sí? Bueno, yo les hice acá como un resumencito muy rápido en la pizarra. Recuerden que habíamos visto que si teníamos un campo vectorial F expresado en forma de variable compleja, como componente real P más la unidad imaginaria por la segunda componente, o sea, la componente imaginaria Q, nosotros habíamos llegado a la conclusión, habíamos hecho el desarrollo, demostrando que si existe una función potencial, una función phi en variable real, en dos variables reales, a la que llamamos función potencial, de manera que las derivadas parciales de phi con respecto a x y con respecto a y representen respectivamente las componentes real e imaginaria de ese campo vectorial, en tal caso, entonces, estamos en presencia de un campo vectorial al que lo definimos como campo gradiente o también conocido como campo conservativo. ¿Bien? Esa es la definición entonces de campo vectorial. En tal caso entonces que ese campo vectorial fuese un campo gradiente, al campo vectorial F lo podemos escribir directamente como el gradiente de esa función potencial phi. Bien, yendo un paso más, si nosotros planteamos la divergencia de ese campo vectorial y esa divergencia nos da 0, ¿sí? Entonces significaría que la divergencia es nabla, el operador nabla, escalar el campo vectorial. Si al campo vectorial lo reemplazamos por el gradiente de phi, nos queda directamente que la divergencia es el laplaciano de phi, o sea, nabla cuadrado. Si eso es igual a 0, como hemos visto en temas anteriores, esa función phi de xy es una función armónica, ¿bien? Y por ende, si es armónica, existe una función que es armónica conjugada, a la que dijimos que íbamos a denominar con la letra griega psi. Esa función también depende de xy. Y la función phi, ¿sí? Las curvas de nivel de phi con las curvas de nivel de psi son funciones ortogonales, ¿bien? Recuerden que eso significa que sus rectas tangentes en cualquier punto forman 90 grados. En el caso particular de este campo vectorial, este vector, al que vamos a poner de nombre vector B, por ejemplo, ¿sí?, es el vector tangente a la curva psi y representa la trayectoria de ese fluido que estemos analizando, ¿sí? Sea un fluido eléctrico, sea un fluido térmico, lo que sea, ¿bien? Y coincide ese vector tangente a la curva naranja, que es psi, coincide con el gradiente de la función potencial. Y entonces eso nos permitía hacer, por ahí, la conclusión más general en toda esta historia, y es que esta curva phi, que no es otra cosa que la trayectoria de ese fluido, o también llamada línea de corriente o línea de flujo, esa trayectoria se dirige en la dirección del gradiente de la función potencial. Vale decir, el fluido se mueve en la dirección donde se produzca la máxima variación de esa función potencial. Esa sería la condición, digamos, de campos gradientes con divergencia nula. También habíamos charlado de que la divergencia es una representación matemática del flujo neto del fluido en ese campo y que una divergencia nula implica que hay un equilibrio perfecto, digamos, de energía o de flujo entrante y de energía o de flujo saliente. Eso es divergencia nula. Bueno, hasta ahí entonces lo que habíamos visto
la clase pasada. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Si no, podemos continuar. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta ni nada, podemos continuar. Lo que hoy vamos a ver en esta parte de la clase, y vamos a tratar de terminar pronto, ¿sí? Porque también ya tendríamos que empezar con un tema nuevo hoy, es las aplicaciones. Nosotros vamos a ver básicamente a nivel informativo o a nivel de introducción 3 aplicaciones físicas de estos campos vectoriales, ¿sí? Los voy a poner por ahí acá como para que quede y lo recordemos. El primero que vamos a ver es una distribución de temperaturas, ¿sí? Tienen varios nombres, ¿sí? Algunos libros lo llaman flujo térmico, distribución de temperaturas, régimen estable de temperaturas, etc. Yo por ahí los nombres que voy a poner son los que usualmente vamos a encontrar en el SIL, que es nuestro libro de cabecera, pero no hay problema, si miran otra bibliografía y tiene otro nombre, no hay ningún problema con eso. Entonces, distribución de temperaturas. El otro es el flujo de un fluido directamente, ¿sí? Y el otro es conocido como campo eléctrico o distribución de potencial eléctrico también, o potencial electrostático, tiene varios nombres. Pero básicamente son las 3 aplicaciones que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces con el primero, ¿sí? Vamos a ponerle número 1, 2 y 3. Todos estos, o sea, estas 3 situaciones que vamos a analizar, vamos a suponer que estamos en lo que se denomina un régimen estable, ¿sí? Físicamente, un régimen estable es un proceso independiente del tiempo. Entonces, en cualquiera de estos 3 casos, ¿sí? La magnitud y la dirección de estos campos vectoriales que vamos a analizar no van a variar con el tiempo, solamente van a variar con la posición del punto. O sea que las únicas variables independientes son precisamente X e Y son variables de posición, o sea, son las coordenadas de posición del punto en el plano XY, directamente eso. Bueno, para iniciar con la distribución de temperaturas, les quiero mostrar un gráfico acá. Bien, vamos a suponer que tenemos, ¿sí?, una superficie, ¿sí?, una placa con un espesor muy, muy pequeño comparado con el ancho de la placa, como esta que está aquí, ¿tá? Vamos a suponer que aquí en el extremo izquierdo, ven que dice fuente, significa que ahí existe una fuente de calor. Y todo el borde de la placa está aislado. O sea que esta superficie no intercambia calor con el exterior por sus bordes, ni tampoco en el interior de esa placa existen fuentes de calor. Entonces, si la fuente se encuentra aquí en el lado izquierdo, lógicamente que las flechitas van a ir de izquierda a derecha y esas son las que van a indicar la variación, digamos, el flujo térmico o el flujo de la densidad de calor. ¿Bien? Y entonces, ese vector V al que hacíamos referencia, que decíamos que es tangente a la trayectoria, es directamente en cada punto de la placa, es este vector, el que aquí se denomina como vector Q. Ese es el vector V, ¿tá?, que antes llamábamos campo eléctrico o velocidad de un fluido. Y si nosotros unimos unimos cada punto del plano mediante una curva que sea tangente en cada punto a cada uno de esos vectores, es que vamos a obtener lo que aquí llamamos la trayectoria. ¿Okay? Bien.
Entonces, esto que llamamos B aquí, que es el gradiente de phi, no es otra cosa que el vector flujo de calor, en el caso de la distribución de temperaturas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a suponer que en ese campo de distribución de temperaturas existe esta función potencial phi. Entonces, el primer componente de ese vector, que es u de x, va a ser igual a menos una constante k por la derivada de phi con respecto a x, mientras que u en la dirección y es menos esa constante k por la variación de phi con respecto a y. Esta constante k se denomina conductividad, directamente conductividad o conductividad térmica del material, y obviamente depende del material en el que estemos trabajando, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿A qué atribuyen ustedes ese signo negativo que está colocado delante en cada una de esas ecuaciones? ¿Qué les parece? Uy, qué silencio. Que la temperatura disminuye a medida que aumenta la distancia de la fuente. Sí, pero en realidad sí es correcto lo que decís, pero en realidad acá estamos hablando del flujo de calor. ¿Tá? Esa constante K se opone al cambio, digamos. Sí, puede ser, también. Se opone al cambio de esa trayectoria, por así decirlo. Y por ahí va también por el lado de lo que decía el primer estudiante, el compañero, ¿no? Que voy a volver a compartir un poquito Puede ser que el sentido del gradiente siempre tenga digamos, el sentido del gradiente siempre vaya hacia la fuente o no sé. A ver, por ahí va la cosa. Van a ver que yo ahora no lo encuentro. ¿Ven ustedes la filmina acá? ¿Esta filmina que estoy compartiendo la ven? No, profe, no se ve. No, no se ve. Bueno, a ver, voy de vuelta. Acá. Vamos de vuelta con el grafiquito ese. Fíjense un poquito. Ven que según ese grafiquito, la fuente está a la izquierda, ¿sí? Y las líneas de flujo de calor, ¿hacia dónde van? Hacia la derecha. Exacto. ¿Y eso por qué sucede? ¿Cómo es la temperatura hacia la derecha comparada con la que está hacia la izquierda? Es mínima la temperatura. Sí, es menor. ¿Y porque entonces? por la segunda ley de Newton siempre el calor fluye desde un punto más caliente hacia uno más frío. Exacto, muy bien. Esa sería, en realidad todos los comentarios que hicieron ustedes son bien correctos, ¿sí? Pero por ahí este último es como el que resume. El flujo de calor siempre va en dirección contraria al aumento de temperatura, ¿tá? Entonces, si yo tengo digamos, vamos a suponer que estas son diferentes temperaturas, ¿sí? Temperatura 1, temperatura 2, T1 es mayor que T2 y a su vez T2 es mayor que T3. ¿Hacia dónde va a ir el flujo? El flujo va a ir en esta dirección, ¿sí? Y en cada punto ahí vamos a tener el vectorcito S que representa Q. Siempre va de más a menos. Por eso es que corresponde colocar ese signo negativo delante de la constante de conductividad térmica. ¿Bien? Por ese sencillo motivo, digamos. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, podemos armar nuestro campo vectorial que representa ese flujo térmico. ¿Bien?
Entonces, ese flujo térmico va a ser Q en X, ¿sí?, más Q en Y, que le multiplicamos por la unidad imaginaria. ¿Bien? Ese sería el vector o el campo vectorial, en realidad no el vector, el campo vectorial que representa el flujo térmico de la distribución, digamos, del flujo de temperaturas inclusive en esa placa. Ahora bien, si nosotros estamos trabajando, como habíamos dicho, en una placa, ¿sí?, o en en una lámina de espesor muy pequeño comparado con el resto de sus dimensiones, donde no hay en su interior fuentes ni sumideros, por eso está aislada, ¿sí?, sería un proceso ideal, está completamente aislada, entonces la divergencia de ese campo vectorial Q va a ser igual a 0, de manera tal que si nosotros planteamos la divergencia como nabla Q, siendo, ponemos en vez de Q, ponemos directamente las componentes en X y en Y, en función de phi, que es su función potencial. Y aquí metí la pata. Es en X. Y la segunda componente menos la conductividad por la derivada parcial en Y. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso y resolvemos este producto escalar, nos va a quedar menos K por la derivada segunda de phi con respecto a X 2 veces, menos K por la derivada segunda de phi con respecto a Y 2 veces. Y si ahora sacamos menos K de factor común, nos queda que es factor común del laplaciano de phi, que es igual a 0. Con lo cual concluimos, como ya sabemos, que la función phi es una función armónica. ¿Tá? Simplemente esa conductividad con el signo negativo inclusive es un escalar que está multiplicando a ese laplaciano. Como la conductividad siempre es distinta de 0, no queda otra que el laplaciano debe ser 0. Y con eso demostramos entonces que la función phi es una función armónica. ¿Bien? Entonces, en este caso particular, esta función phi, esta función potencial, representa la temperatura. ¿Bien? Representa la temperatura. De manera que, si nosotros tenemos la placa, ¿sí?, tenemos la placa y vamos trazando las curvas phi igual a una constante, esta va a ser phi igual temperatura 1, la siguiente va a ser phi igual temperatura 2, etc. Estas son las curvas de nivel de esa función potencial. Bien, y si hallamos su armónica conjugada, vamos a tener estas que serían sus trayectorias, ¿ok? Esta sería trayectoria igual, qué sé yo, una constante 1, igual una constante 2, etc. Y tal cual lo dijimos ya, en cada punto podemos trazar un vector tangente a la trayectoria que no es otra cosa que el flujo térmico. ¿Bien? O sea, la dirección en que se desplaza, el sentido y la dirección en que se desplaza el flujo térmico. Y entonces aquí estamos viendo claramente que el flujo térmico se desplaza o se mueve en la dirección donde la temperatura tiene su variación máxima. En este caso en realidad sería mínima, ¿está? Pero es donde varía más rápidamente, ¿sí?, en la dirección del gradiente de temperaturas. Y esa sería entonces un resumen sencillo de lo que ocurriría en una placa bidimensional donde hay una distribución en régimen estable. Esto es importante, ¿tá? No hay variación en función del tiempo. Tenemos solamente dos variables independientes y son solamente las coordenadas que indican la posición del punto en esa placa. ¿Bien? Sería este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos la posición del punto y tenemos estos datos para un punto de coordenadas dadas,
podemos sacar directamente la temperatura que posee ese punto, reemplazando en la función phi, y también podemos saber en módulo y dirección el vector flujo de calor, reemplazando aquí en el campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pasamos a la segunda aplicación entonces, que es la de distribución de temperatura, el flujo de un fluido. Esta es también muy sencilla, ¿sí? La única diferencia es que aquí el campo vectorial es un campo de velocidades. Entonces vamos a tener en forma de función compleja la componente de velocidad en X y la componente de velocidad en Y. Y entonces esa componente de velocidad en X va a ser la derivada parcial de la función potencial en la variable X. Y la velocidad en Y va a ser la derivada parcial de esa función potencial en nuestra variable Y. Nuevamente, si tenemos un fluido incompresible, esa divergencia es nula. O sea que tabla cuadrado de phi es igual a 0. Nuevamente phi, en este caso, vamos a poner en otro color, phi en este caso es el potencial de velocidad. ¿Bien? O sea que si nosotros hacemos phi igual a una constante, no vamos a poner K porque vamos a confundir con la conductividad, phi igual a una constante, lo que estamos haciendo es unir, digamos, mediante esa curva potencial, supongamos phi igual a una constante 1, phi igual a una constante 2, etc. Lo que estamos haciendo es unir mediante esa curva todos los puntos del plano que tengan la misma velocidad, ¿sí? Y si luego armamos su armónica conjugada, phi1, phi2, etcétera, las diferentes curvas de nivel, vamos a obtener las trayectorias de ese flujo. Y estos vectores que estoy dibujando pretenden ser tangentes a la trayectoria y representan directamente en módulo y dirección la velocidad de ese fluido. A ver, acá también les voy a compartir la guía. Yo les hice un dibujo acá. Fíjense, en este caso, esta figura 5 acá sería una representación gráfica de un campo de velocidades, ¿sí? Las curvas que están en rojo, punteadas, serían las curvas equipotenciales, o sea, phi constante, vale decir los puntos de velocidad constantes. Estos son como parejas de hipérbolas, ¿está? Esta interna se corresponde con esta se corresponde con la del medio y así, son parejas de curvas. Entonces, y estas que están en azul son las líneas de corriente, vale decir las trayectorias armónicas conjugadas de esas curvas equipotenciales de velocidad. Entonces, las curvas en rojo punteada, velocidad constante, las curvas continuas en trazo azul son directamente la trayectoria del fluido. O sea, si nosotros pudiéramos hipotéticamente tomar una partícula de ese fluido y seguir su movimiento, esa partícula seguiría exactamente alguna de estas curvas que están en trazo azul. ¿Bien? Y también se iría, ¿sí?, en la dirección de máxima variación de la velocidad, o sea, en la dirección del gradiente. ¿Okay? Bien. Y la tercera. Ingeniera, ahí donde usted escribió divergencia de B igual a 0, ¿no sería de phi ahí? No, es la divergencia de B, porque sería así. B, ¿sí?, es el gradiente de phi, ¿estamos de acuerdo? Porque a B lo obtenemos con las derivadas parciales de phi. Entonces, si nosotros después planteamos la divergencia del campo vectorial B, sería el operador nabla escalar el campo vectorial.
O sea, el operador nabla escalar y en vez de poner B, lo reemplazo por nabla de phi, que es nuestro gradiente. Entonces, nabla escalar nabla, ahí nos queda nabla al cuadrado de phi igual 0. ¿Ok? Es la divergencia del campo vectorial. Pero como el campo vectorial a su vez es un gradiente, nos queda la divergencia del vector gradiente, o sea, doble aplicación de nabla. ¿Sí? Es la divergencia de B. ¿Está? ¿Ok? Muy bien. Bueno, y ven que en realidad la aplicación del flujo térmico y la del campo de velocidades matemáticamente es exactamente lo mismo, salvo algunos detalles como el signo negativo y demás, pero si no es lo mismo. Lo único que cambia es la aplicación. Lo mismo va a suceder en el campo eléctrico. Ahora, primero hago el desarrollo acá y después les muestro la filmina. ¿Sí? En el caso del campo eléctrico, que sería nuestra tercera aplicación, tendríamos un campo vectorial al que vamos a llamar E de xy, que va a tener como componente real la componente del campo eléctrico en X y como componente imaginaria la componente del campo eléctrico en Y. Y a su vez, nuevamente, esa componente del campo eléctrico es igual a menos la derivada de phi con respecto a X, y en Y es menos la derivada de phi con respecto a Y. Nuevamente porque ese signo negativo está indicando que el flujo, las líneas de corriente en un campo eléctrico se dirigen del mayor potencial hacia el menor potencial, ¿tá? O de potencial positivo a potencial negativo, como querramos llamar. Nuevamente por eso aparece el signo negativo. Y entonces, este campo eléctrico es menos nabla de phi. ¿Okay? De manera que cuando nosotros planteamos que la divergencia de ese campo eléctrico es nula, tenemos la divergencia es nabla escalar el campo eléctrico. Si reemplazamos el campo eléctrico por menos nabla de phi, sacamos el signo negativo afuera y nos queda nabla cuadrado de phi igual 0. Con lo cual estamos hablando que en un campo eléctrico, ¿sí?, con divergencia nula, donde el flujo entrante es exactamente igual al flujo saliente, o todo el flujo que entra sale, entonces la función potencial, que obviamente en este caso es el potencial eléctrico, conocido como tal, ¿sí?, el potencial eléctrico es phi. En ese caso entonces, ¿tá?, las curvas de nivel representan el potencial eléctrico, ¿sí?, conocido también como diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Y entonces, cuando nosotros armamos las curvas de nivel, vamos a tener así. Supongamos que tenemos phi 1, phi 2, phi 3, etc. Supongamos que phi 1 sea mayor que phi 2 y a la vez phi 2 mayor que phi 3. Si ahí nosotros buscamos las armónicas conjugadas, vamos a encontrar psi 1, psi 2, etc. Y si tomamos en cada punto del plano, ¿sí?, trazamos el vector campo eléctrico, sería tangente a la curva naranja. ¿Okay? Y esa sería la dirección del campo eléctrico, ¿bien?, que se dirige del mayor potencial al menor en la dirección del gradiente, que es donde se produce esa máxima variación. Y aquí les voy a mostrar unas figuras que tomé prestadas del signo, del signo del Friedman. Seguramente es un libro que ustedes habrán conocido en Física 2, quienes ya cursaron, ¿sí? Bien, aquí entonces observamos en este caso, que es el caso más sencillo, que es una carga puntual positiva. Las circunferencias concéntricas en color celeste son las curvas equipotenciales. Y las líneas, estas rectas que pasan por el origen,
son las trayectorias. En cada punto, entonces, esas rectas y esas circunferencias se cortan a 90 grados, mostrando la ortogonalidad, ¿sí?, entre phi y psi. O sea que el flujo se produce en la dirección del gradiente de potencial en este caso. Y aquí tenemos un dipolo, ¿sí? En el caso del dipolo tenemos flujo saliente de la carga positiva, flujo entrante en la carga negativa. Pero si tomamos la región entre ellos, vamos a tener flujo neto nulo, ¿ok? En el caso del dipolo, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, como para hacer un resumen de esto, ¿sí?, es lo siguiente. De las tres, a ver, voy a intentar hacer un cuadro acá. Ingeniera, le puedo preguntar, yo no he entendido, vio que usted puso que el campo eléctrico es igual, o sea, es igual al gradiente, o sea, al gradiente de, ¿cómo es? Phi. De phi, pero ¿por qué es negativo? Sí, porque va del mayor potencial hacia el menor. Claro, siempre es. Claro, en la dirección de en que disminuye el potencial. Es muy Claro. similar al de la temperatura, ¿ok? Está bien. Dale, Bueno, gracias. vamos a intentar, no, por favor. Vamos a intentar hacer un cuadrito acá. Entonces, lo que me faltó decir es que en todas estas aplicaciones, en estas aplicaciones, una vez que nosotros tenemos phi y tenemos psi, ¿está? Una vez que tenemos phi y que tenemos psi, podemos armar una nueva función compleja. Esa nueva función compleja se representa con la letra omega. Esa letra omega o ese nuevo campo vectorial, digo nuevo en el sentido de que no es el campo vectorial este, no es el campo, por ejemplo, el campo eléctrico, no es el campo de velocidades, es otro campo vectorial, ¿tá? Que ustedes ya se van a dar cuenta cuando armemos las componentes. La componente real es phi, o sea, la función potencial, y la componente imaginaria es psi, o sea, la trayectoria. Este campo, así como está, se llama potencial complejo. Recibe ese nombre, potencial complejo. En cualquier caso, ¿tá?, es el nombre genérico. Ese potencial complejo tiene entonces como componente real la conocida como función phi o función potencial, y como componente imaginaria las trayectorias. ¿Bien? Esa entonces es el potencial complejo, que es como que resumen todo lo que estuvimos viendo. Y yo voy a intentar hacer acá en un cuadrito. Entonces, aquí pondríamos el potencial complejo, completo, digamos, omega, aquí su componente real y aquí su componente imaginario. Y estas serían las aplicaciones, ¿tá? En el caso del flujo de calor, ¿sí?, se llama potencial de temperatura complejo o potencial complejo de temperatura. Potencial de temperatura complejo, en el caso del fluido, se llama potencial complejo de velocidad, y en el caso del campo eléctrico, potencial electrostático o potencial eléctrico complejo. ¿Bien? Ese sería el nombre genérico que recibe, ¿sí?, esta función phi. ¿Sí? Bueno, en realidad este es el nombre acá. Este nombre corresponde a phi. ¿Bien? Potencial complejo de temperatura, potencial complejo de velocidad y potencial electrostático complejo. ¿Qué representan o qué nombre recibe la componente real? En el caso de las temperaturas son las isotermas. En el caso del potencial de velocidad, bueno, son curvas de velocidad constante. Y en el caso del potencial eléctrico son las conocidas como curvas equipotenciales o potencial constante.
En cualquiera de los tres casos, phi representa siempre la trayectoria. ¿Tá? En este caso, entonces, va a ser la trayectoria del flujo térmico, o sea, del flujo de calor, o sea, de Q. En el caso del potencial de velocidad, es directamente el flujo del fluido, o sea, la trayectoria del fluido. ¿Bien? Y en el caso del potencial eléctrico, va a ser directamente el campo eléctrico conocido como E, o también llamados líneas de fuerza. ¿Sí? Eso representa la trayectoria. ¿Bien? Y ahí tendríamos entonces un resumen. Lo único que cambia es el nombre, ¿sí? Pero el proceso o el concepto matemático es el mismo. La componente real phi es esa función armónica, ¿tá? Potencial armónica, que da origen con sus derivadas parciales, da origen a las componentes en X y en Y del primer campo vectorial que vimos, que va a ser un campo de distribución de temperaturas, un campo eléctrico, un campo de velocidades. Luego encontramos las trayectorias. Si phi es armónica, a la trayectoria la encontramos mediante Cauchy-Riemann. Si phi no fuese armónica, para encontrar esta trayectoria tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, lo cual no siempre es posible y no siempre es sencillo, ¿tá? Pero bueno, el proceso sería ese. Encontramos phi, ya sea a través de Cauchy-Riemann o resolviendo las ecuaciones diferenciales. Y esa nueva función psi es la trayectoria. Ahora la pregunta es, ¿la trayectoria de qué? Depende de la aplicación. La trayectoria del flujo térmico, en el caso de distribución de temperaturas, la trayectoria directamente del fluido, en el caso de distribución de velocidades, y las trayectorias de las líneas de fuerza de un campo eléctrico, en el caso de un potencial electrostático. ¿Ok? Bueno, y con esto estaríamos cerrando este tema. No sé si hay alguna preguntita, algún aporte que quieran hacer, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Nada? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna interpretación física la función potencial complejo, digamos? No, o sea, esta decís vos, la omega. Sí, sí. Sí, no, esta, digamos, las interpretaciones físicas puntualmente son la componente real y la componente imaginaria de ese potencial omega, ¿está? El potencial omega aparte, digamos, no tiene, o sea, la interpretación física es que omega es una formulación matemática en forma de función compleja que tiene como componente real al potencial y como componente imaginaria a la trayectoria. Eso sería, hasta ahí es lo que hay. ¿Sí? Por eso les digo, es una formulación matemática. Lo que sí, chicos, es importante, no sé si por ahí soy reiterativa, pero que ustedes puedan distinguir, supongamos en este caso el campo eléctrico. Acá vamos a ponerle 1. Acá nosotros tenemos un campo vectorial E escrito en forma de función compleja. Y después vamos a ponerle 2. Otro campo vectorial escrito en forma de función compleja. Pero son cuestiones y conceptos diferentes. Si bien están en la misma aplicación, son diferentes. Porque este primer campo, el original, digamos, que son las componentes del campo eléctrico, se obtienen mediante el gradiente de la función phi, solamente con phi. Mientras que en el potencial complejo, phi es la componente real y la trayectoria es la componente imaginaria. Entonces, importante es que distingan que si bien son dos campos vectoriales y que están escritos en forma de función compleja, son cuestiones bien distintas. ¿Tá? Una es un campo vectorial gradiente que se origina a través de las derivadas parciales de la componente real phi. ¿Tá? Y tiene una interpretación física concreta que es el vector campo eléctrico en módulo y dirección en cada punto del plano. La segunda, omega, es una formulación matemática
que tiene como componente real esa función phi potencial. Esta función phi que es la que da origen al campo eléctrico. ¿Bien? Y la trayectoria, iba a decir su armónica conjugada, pero no siempre es armónica conjugada, porque esta función phi no siempre es armónica. Entonces, la función de trayectoria, que es la componente imaginaria psi, que se puede obtener, como vimos, mediante Cauchy-Riemann, si nuestro campo tiene una armónica, una función potencial armónica, o resolviendo ecuaciones diferenciales si no lo fuera. Siempre también importante tener en cuenta el principio físico de que el vector velocidad o vector campo eléctrico, como en este caso E, es tangente a la trayectoria. Por ahí eso uno como que lo visualiza más fácil en un fluido. ¿Tá? Siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, el gradiente de phi va a ser tangente a la componente imaginaria psi. Esa cuestión entonces de que trabajamos con dos campos vectoriales escritos en formas de función compleja, pero son cuestiones diferentes. ¿Sí? Y terminamos cerrando el paquetito con el potencial complejo omega, que es como que toma, digamos, la función phi, le agrega su componente imaginaria y arma una gran función compleja que se denomina potencial complejo. Potencial complejo de temperatura, potencial complejo de velocidades, potencial complejo electrostático, depende de la aplicación a la que estamos haciendo referencia. Bien. ¿Hay alguna otra cuestión que quieran ver? Si no, estaríamos dando por cerrado este tema. Ahí Sí. en campo eléctrico, en EI, ¿es la derivada parcial de I o es X también? No, es Y en I, disculpen. Esta, sí, la verdad que está. No. La componente en I es derivada parcial en I. La componente en X es derivada parcial en X. En cualquiera de las aplicaciones, ¿sí? En X, en I. A ver si no dice Macana por ahí también. Ok, P en X y Q en Y. Siempre es así. La componente en X derivada de phi en X. La componente en Y derivada de phi en Y. O sea, es el gradiente de phi. Así es de sencillo. Bueno, entonces damos por cerrado este tema. Cristian. Sí. ¿Sí? ¿El TP de este ya está en el aula para que los chicos puedan ir mirando o no todavía? ¿Vos no te fijaste? Creo que no. No, todavía. Bueno, igualmente el miércoles, porque nosotros ahora vamos a arrancar ya con otro tema para no atrasarnos y vamos a ir un poquito desfasados, siempre vamos a ir un poquito más adelante en la teoría. Entonces ustedes esta semana van a hacer la práctica de campos vectoriales, ¿sí? Y el temita y el tema que vamos a empezar ahora lo van a ver recién la otra semana. Eso también nos pareció que estaba bueno para no dar la teoría y sobre el momento la práctica, como para que ustedes tengan tiempo de pegarle una leída, de mirar, de digerir, digamos, un poco la teoría antes de hacer la práctica, ¿sí? Por eso también decidimos esto. Bueno, ahora entonces, chicos, vamos a empezar con otro tema, ¿sí? Que es el tema de mapeo. Algo ya estuvimos comentando en estas semanitas de clase, ¿sí? El mapeo, como me parece que ya comentamos, es un artilugio, una vuelta que encontraron los matemáticos para representar funciones complejas, ¿tá? Porque ya habíamos charlado también de que si nosotros tenemos una función compleja f de z, ¿sí? Que tiene una componente real u que depende de x, y una componente imaginaria b que también depende de x, y. Entonces, tendríamos un plano z, ¿sí? Con componentes x e y que representarían nuestro dominio. Y un plano w,
así se lo designa el plano, ¿sí? Con componentes en U y en B que representan nuestras imágenes. Entonces, Z, componente X, Y, representa las variables independientes, o sea, el dominio de la función. W, con componentes U y B, representa la imagen de esa función. Y esos nombres los tenemos que respetar. Y es bien importante, ¿tá? No confundir Z con W, no confundir X, Y con U y B, porque si confundimos, obviamente que no vamos a poder mapear correctamente. Bueno, como nosotros tenemos que cada una de estas variables, dependientes e independientes, son bidimensionales, si hacemos la suma de esas dimensiones, estaríamos necesitando un espacio, un hiperespacio de 4 dimensiones para poder representar una función compleja. Dada la imposibilidad de hacer eso, es entonces que los matemáticos, desde hace mucho, ya, muchos siglos, desarrollaron este proceso de mapeo. En realidad, según la documentación, según la historia matemática, el padre, digamos, del mapeo en variable compleja fue el matemático alemán Riemann. ¿Se acuerdan en cálculo 1 que en integrales definidas hablábamos de las sumas de Riemann y del límite de la sumatoria de Riemann que daba la integral definida? Bueno, ese mismo señor Riemann es el que trabajó con el mapeo en el plano complejo y fue de los primeros. O sea que imagínense, hace muchísimo que se está trabajando con esto. Y bueno, es la herramienta que hasta el día de hoy no ha sido superada, no se ha descubierto otra cosa. El mapeo es un artilugio, digo yo, porque en realidad no es una representación gráfica, ustedes ya van a ver, pero es como si de alguna manera intentáramos graficar algo que una función compleja. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros qué vamos a hacer? Bueno, básicamente el mapeo consiste en lo siguiente. Yo voy a trabajar con estos mismos, ya que hice acá estos gráficos, voy a ampliar un poco los ejes. Vamos a suponer que nosotros tenemos un punto P en el plano Z, con sus coordenadas, obviamente, X e Y. Y que a ese punto P nosotros le aplicamos ', le aplicamos la función f de z. Y por lo tanto, vamos a hallar un punto que vamos a llamar P' en el plano W, ¿okay? Obviamente con otras coordenadas. Este proceso de pasar de P a P' lo vamos a hacer a través de la función f. ¿Bien? Y entonces podemos decir en ese caso que el punto P a través de la función f se mapea en el punto P' o se transforma en el punto P'. ¿Tá? Si después tomamos otro punto aquí del plano Z y hacemos lo mismo, vamos a encontrar, supongamos que este punto sea R, vamos a encontrar R', también a través de la función f. Entonces, P y R en el plano Z en coordenadas X e Y, P' y R' en coordenadas U y B en el plano W. Vamos a respetar también la nomenclatura con el prima, ¿está? A un elemento mapeado le vamos a poner el mismo nombre que al elemento original, pero le vamos a agregar el prima. Entonces ya sabemos que P' es un punto que está mapeado y por lo tanto se ubica en el plano W. Bien, si nosotros le aplicamos la función o el mapeo a un punto, vamos a obtener otro punto. Si se lo aplicamos a una curva, ¿sí? Vamos a obtener otra curva. Supongamos que a esta curva, que le llamamos C1, le aplicamos el mapeo y vamos a obtener otra curva, C1'. Lo más probable es que la forma de la curva mapeada sea distinta a la original. Puede darse el caso de que sean iguales, sí, iguales o parecidas, pueden ser totalmente iguales, puede ser, o parecidas, puede ser. Y también es muy común que sean completamente distintas, ¿sí? Podemos mapear curvas abiertas, como C1,
o podemos mapear curvas cerradas, como C2. Y cuando mapeamos una curva cerrada, lo más probable es que obtengamos otra curva cerrada, ¿tá? C2'. Aunque también esa C2' puede tener en el plano W una forma similar a la C2 original o una forma completamente distinta, ¿tá? Hasta aquí solamente mapeamos curvas. También podemos mapear regiones, o sea, puede ser que nos interese mapear la superficie o el área encerrada por esa curva 2. Y entonces podemos obtener, por ejemplo, una superficie encerrada por la curva 2', como por ejemplo esta que estoy marcando. Mapeamos, ¿tá? En este caso estaríamos mapeando una región finita encerrada por la curva 2 y estaríamos obteniendo como resultado otra región finita encerrada por C2'. Pero también puede darse el caso, perfectamente puede darse el caso, que estemos mapeando una región finita encerrada por la curva 2 y obtengamos como resultado una región infinita que esté hacia afuera de la curva C2'. O sea, eso es bastante común. Pasar de una región finita a una región infinita o viceversa, de una región infinita a otra finita. ¿Eso de qué va a depender? Básicamente va a depender de la ley de mapeo, o sea, de cuál es la función f que estamos aplicando, y también va a depender de a qué elemento del plano nosotros le estamos aplicando el mapeo. Y entonces, para empezar con un poco más de certeza, digamos, para hacer un mapeo nosotros necesitamos dos cosas. En primer lugar, la llamada ley de mapeo. ¿Qué es la ley de mapeo? Simplemente una función f de z o una función f de x. Esa es la ley de mapeo. Segundo, el elemento del plano al cual le vamos a aplicar esa ley. ¿Bien? Cuando hablamos de elemento es muy diverso, ¿está? Un elemento puede ser un punto, puede ser una curva abierta, una curva cerrada, o puede ser una región, un área. Puede ser un área finita o puede ser un área infinita. Cualquiera de esas cosas puede ser un elemento. Inclusive, yo puedo querer mapear, por ejemplo, tengo acá una circunferencia o una curva y acá tengo una recta. Y me puede interesar mapear la región comprendida o encerrada entre esa circunferencia y esa recta. ¿Tá? Bueno, lo más probable, por ejemplo, es que obtenga otra, supongamos que puedo obtener aquí esta circunferencia, le puedo llamar C3 y esta recta C4. Y esta va a ser, por ejemplo, C3' y esta va a ser C4'. Y esta región mapeada se transforma, por ejemplo, en esta región. ¿Bien? También puede darse el caso que esta región mapeada se transforme en una región infinita que quede, por ejemplo, hacia afuera de las curvas. Todo puede ser en el mapeo complejo. Entonces, volviendo aquí, ¿qué necesito para poder mapear? Necesito dos cosas, la ley del mapeo, o sea, la función, y segundo, ¿a qué elemento del plano le voy a aplicar esa ley del mapeo? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, una pregunta. Entonces, las curvas también se pueden mapear como, o sea, que se mapee y queden como superficies. O sea, que una... No. A ver, el borde de una curva va a quedar siempre como el borde de otra curva. Claro. ¿Tá? Lo que puede suceder es que la superficie encerrada por una curva, como esta que está acá encerrada por la C2, que viene en el lado izquierdo, se transforme, o sea, esta sería una superficie finita, limitada o acotada.
puede ser que esa superficie finita se transforme en otra infinita. Eso sí puede ser. Pero el borde de una curva siempre se va a transformar en el borde de otra curva, no necesariamente con la misma forma que la original. Ah, claro, claro, entiendo. Pero, por ejemplo, ¿y una curva que es abierta se puede mapear en una cerrada? Sí, por supuesto. Una Dale. curva abierta se puede mapear en una cerrada y una cerrada se puede mapear en una abierta. Eso Bien, sí entiendo. puede pasar. Okay. Sí, gracias. Por acá, digamos que con el tema del mapeo, igualmente por el tiempo del que disponemos, no vamos a poder ver demasiado, pero les voy a tratar de mostrar algunos mapeos, al menos los más sencillos. Y ustedes van a ver que en el tema del mapeo nos podemos encontrar con sorpresas, ¿tá? Con cuestiones que por ahí no, como que hay que digerirlas, ¿tá? No son así como, no son obvias, por así llamarlo, como si es obvio el gráfico de una curva en el plano, ¿sí? Si ustedes tienen una función lineal, es obvio que es una recta, no hay problema. Si tienen una cuadrática, una cónica cuadrática, es una circunferencia, es una elipse, ¿está? Esas cuestiones obvias ya no hay más aquí en el plano complejo, porque va a depender de dos cosas, de la ley y del elemento. Y van a ver también que cuando le aplicamos la misma ley a diferentes elementos, el resultado es absolutamente distinto. Y también al revés, cuando al mismo elemento le aplicamos leyes distintas, el resultado es completamente distinto. Ya el hecho de pasar de una región finita a una región infinita ya es como un proceso disruptivo en lo que hace a la gráfica. ¿Está? Bien, pero eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Lo único, chicos, que podemos tener por seguro en el mapeo es que si el elemento que mapeamos es un punto, el elemento mapeado va a ser otro punto. Eso es lo único seguro. Si yo mapeo un punto, cualquiera sea la ley que le aplique, el resultado siempre va a ser otro punto. De ahí en adelante ya no hay nada seguro. ¿Está? Bueno, entonces, si mi elemento es un punto, mi ley sea la que sea, el resultado va a ser otro punto. Eso lo podemos tener seguro, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo así como muy básico. Vamos a suponer que la función f de x, y que vamos a mapear es, por ejemplo, yo voy a poner en términos de x y de y. Es menos x más y cuadrado más la unidad imaginaria por x, y. Supongamos que esta es nuestra ley del mapeo. Esta es la ley. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, acá es como muy obvio, pero si no fuera obvio, habría que hacer lo siguiente. Poner, ¿cuál es la componente real de ese mapeo? En este caso es menos x más y cuadrado. ¿Y cuál es la componente imaginaria? El producto x por y. Bien, entonces, esto es escribir la función w, que sería esta f acá, no es otra cosa que w, en términos de x y de y, pero la estamos poniendo en función de las coordenadas o de las variables del plano w. Muy bien, y ahí lo que podemos hacer es elegir un punto cualquiera del plano z. Supongamos que yo elijo este punto, que tiene de coordenadas 2, 1, supongamos, ¿bien? Y acá vamos a poner al plano W en coordenadas U y B. Si nosotros le aplicamos al punto P de coordenadas 1, 2, le aplicamos la ley del mapeo F, vamos a obtener un nuevo punto P'. Díganme ustedes cuáles van a ser las coordenadas de P'. A ver. 5U y 2V, ¿puede ser? 3 y 2. Ahí está. 3 y 2, ¿ok? 3 y 2.
Claro, reemplazamos esta X y esta X por 1, esta Y y esta Y por 2, hacemos la cuentita y nos queda 3, 2. Voy a poner en otro color. Entonces, el punto... Ingeniera, sí. en el plano Z es el punto 2, 1. ¿No sería? Porque usted puso 1, 2. Sí, por Dios. Che, qué mal que estoy hoy por ser lunes, discúlpenme. Discúlpenme. Es P2, 1. Gracias. Ok, por razón que ahí salió un resultado distinto. Entonces, P', vamos de vuelta. P' entonces va a ser menos 2, ¿sí? Menos 2 más 1 va a ser menos 1 y 2 por 1, 2. Menos 1, 2. Ok. Disculpen. Bien, entonces va a ser menos 1, 2. Por acá va a estar el punto P', ¿sí? Bien. Y entonces, este punto P, a través de la ley F, se mapea en P'. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, se entiende, sí. Entonces, hasta ahí no hay problema, porque un punto siempre se mapea en otro punto. Pero de ahí en adelante, aseguro se lo llevaron preso, como decimos. ¿Está? De ahí en adelante ya no hay reglas que se cumplan siempre y al 100%. Entonces, obviamente que lo más fácil y lo más obvio en un mapeo complejo es mapear puntos. El problema es que si nosotros tenemos como elemento a mapear, por ejemplo, una curva como esta, que es la curva C1, ¿cómo vamos a hacer para mapear todos sus puntos si esa curva tiene infinitos puntos? ¿Está? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar algún artilugio matemático, algebraico, ¿está? Que nos permita mapear de una sola vez los infinitos puntos de esa curva 1. O sea que así como hicimos acá, puntito por puntito, en una curva ya no vamos a poder hacer. Esto de punto por punto es solamente bajo situaciones súper especiales, donde yo esté segura de qué es o qué forma va a tener la función que voy a obtener. Pero ya les anticipo que las menos de las veces es la que vamos a poder hacer punto a punto. Generalmente no hay, porque no hay, digamos, posibilidad de aplicar algo tan simple. Pero es como para que vean cómo se hace el mapeo. Les pregunto, bajo esta ley de mapeo que acabamos de hacer, esta, ¿en qué punto se transforma el origen del plano Z? En el origen del plano W. Exacto, en el origen del plano W. Entonces, si este punto al origen, ya les anticipo que lo llamamos siempre con O, se transforma o se mapea en O'. Eso suele ocurrir también, no solo con el origen, ¿está? Digamos, puede haber infinidad de casos donde, digamos, dada la ley de mapeo, un punto se mapee exactamente en las mismas coordenadas, ¿está? Eso se puede dar. Así, obviamente no es la generalidad, pero de que se da, se puede dar, ¿está? Tranquilamente se puede dar y no pasa nada con eso, ¿está? Y les pregunto, cualquier punto que se encuentre sobre el eje X, ¿está? Cualquier punto que se encuentre sobre el eje X, ¿a dónde se va a mapear? En el eje U. Ok. ¿Por qué? A ver, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque si está sobre el eje X, la variable Y va a ser 0. Muy bien. Entonces la componente B va a ser nula. Exacto, la componente B va a ser nula y la componente U va a ser igual a menos X. ¿Ok? Entonces, y como esa X puede tomar cualquier valor, se va a mapear en el eje U. ¿Bien? Y cualquier punto que esté sobre el eje Y, con esa misma situación, cualquier punto que esté sobre el eje Y, ¿tá? X va a ser igual a 0. Por lo tanto, la componente B va a ser igual a 0. Y se nos va a quedar que U es igual a I al cuadrado. En ese caso va a ser siempre positivo.
¿tá? Entonces, cualquier punto que se encuentre sobre el eje Y se va a mapear en el semieje U positivo en el plano W. ¿Tá? Ese tipo de análisis lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, bien. Vamos entonces a, repito otra vez, para que, para que quede bien claro. Para hacer un mapeo, nosotros necesitamos dos cosas. Primero la ley y segundo el elemento. ¿Tá? Solamente con la ley no podemos. O sea, si a mí me dicen, mapea la función f igual menos x más y cuadrado, etcétera, y no me dicen nada más, ese mapeo no es procedente, porque no lo puedo hacer. ¿Bien? Bueno, entonces, de todos los mapeos, ¿tá? De todos los mapeos posibles, porque ustedes imaginan que hay infinitos mapeos. Para cada ley de mapeo hay infinitos elementos y a cada uno de esos infinitos elementos le podemos aplicar una ley de mapeo diferente, o sea que obviamente tenemos infinitas posibilidades. De todos los mapeos posibles, el más sencillo es el mapeo lineal, ¿tá? De la misma forma que en cálculo, en análisis matemático, en cálculo 1, nosotros decimos o sabemos que de todas las funciones que existen, las más sencillas son las funciones lineales del tipo, ¿tá? Vamos a hacer acá, ¿sí? Una función lineal en el plano real sería y igual mx más b, o sea, una recta. Y nosotros sabemos que de todas las funciones posibles, las más fáciles de graficar, de analizar, de todo lo que sea, son las rectas. Bueno, en el caso del mapeo lineal, sucede algo similar. De todos los mapeos posibles, cuando la ley de mapeo es una función compleja lineal, el mapeo es el más sencillo de todos. Bien, el mapeo lineal tiene la forma f de z es igual a una constante a que multiplica a z más otra constante b, o sea, un polinomio lineal en z. Pero hay que tener en cuenta que las constantes a y b pertenecen a los complejos, o sea, son constantes complejas. Por supuesto que la constante a, ¿está? La constante a siempre tiene que ser distinta de 0, porque si la constante a es igual a 0, esta función es una función constante. Digamos que en el plano real diríamos no tiene pendiente. Entonces, para que sea un mapeo lineal con las características que vamos a ver ahora, es necesario que la constante a sea distinta de 0. La constante b no importa si es igual a 0. Igual es lineal, pero la que no puede ser es a. Bueno, entonces, si nosotros multiplicamos a la variable independiente z por un número complejo cualquiera y a ese resultado le sumamos otro número complejo cualquiera, constante, estamos frente a un mapeo lineal que es el más sencillo de todos. Ahora bien, ¿por qué repetí tantas veces que el mapeo lineal es el más sencillo? Bien, porque el mapeo lineal es el único tipo de mapeo que nosotros podemos asegurar que mantiene la forma de la función original. Por eso es tan sencillo, ¿sí? ¿Qué significa que mantiene la forma? Y bueno, si yo voy a mapear una recta, voy a obtener otra recta, ¿tá? Podrá tener otra pendiente, podrá tener, podrá estar más arriba o más abajo, eso no importa, pero va a ser otra recta, de eso puedo estar segura. Si yo voy a mapear una circunferencia, voy a obtener otra circunferencia. Podrá tener el centro ubicado en otro lugar y podrá tener un radio más grande o más pequeño, pero seguro que va a ser otra circunferencia. ¿Tá? Si yo mapeo en el plano Z un triangulito, ¿tá? Pongamos la región interior del triángulo, voy a obtener en el plano W otro triángulo que puede ser más grande, más pequeño, puede estar más arriba, más abajo, pudo haber sufrido una rotación o un giro, sí,
pero lo que puedo estar 100% seguro es que va a ser otro triángulo. ¿Bien? A eso me refiero con el mapeo lineal. Entonces, repito, el mapeo lineal es el más simple de todos los mapeos complejos porque es el único que asegura que se mantiene la forma de la función original o del elemento original. Bien. Ahora, ¿qué efecto producen estas constantes A y B? Vamos a empezar por la más fácil. B produce traslaciones. ¿Qué significa? La traslación es un movimiento rígido, ¿tá? Desplazamiento horizontal o vertical, ¿sí? Si yo estoy mapeando este triangulito, el mapeado seguramente, o sea, puede estar más arriba, más abajo, que sería un desplazamiento vertical, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo hay desplazamiento vertical y hacia derecha o hacia izquierda hay desplazamiento horizontal. Eso es una traslación, es un movimiento rígido, no cambia la forma, no gira nada. Lo tomo así enterito y lo corro horizontal y o verticalmente. Eso es una traslación. Y ese efecto lo produce la constante B. ¿Tá? Si esta constante B es un número real puro, solo se va a trasladar horizontal. Pero si tiene componente imaginaria, ahí se va a trasladar también vertical. ¿Bien? Esta constante A produce dos cosas. Una rotación, o sea, un giro. Giro la figura original, ¿tá? Y otro, un cambio en el tamaño. Es más grande o más pequeña. Se amplía o se reduce el tamaño. Ambas cosas dependen de la constante A. ¿Ok? Entonces, en un mapeo lineal se pueden producir una o más de estas tres situaciones. La figura puede rotar, o sea, girar, puede aumentar o disminuir de tamaño, y puede trasladarse o moverse vertical y o horizontalmente. Pero lo que siempre va a suceder es que se mantiene la forma. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito más con esa constante A. ¿Tá? Esta constante A es un número complejo. Como todo número complejo, se puede escribir en forma polar o trigonométrica, como R cis tita. ¿Bien? R es el módulo, tita es el argumento. Entonces, ahí vienen las dos cosas. La rotación se va a producir dependiendo del argumento del número complejo A. O sea, la rotación lo va a dar el ángulo tita. Significa que si este tita, por ejemplo, es de menos 40 grados, la figura original, para mapearse, va a rotar menos 40. Si ese tita es de 90 grados, la figura original va a rotar 90 grados. ¿Tá? Entonces, la rotación se produce de acuerdo al valor del argumento de esa constante A. Y el cambio de tamaño va a depender de R, porque hay dos posibilidades, que ese R sea menor que 1 o que sea mayor que 1. Si ese R es menor que 1, el tamaño se reduce. Si ese R es mayor que 1, el tamaño se amplía. ¿Tá? Por ejemplo, en este gráfico que yo hice acá, si pasamos del triangulito verde en el plano Z al triangulito naranja en el plano W, ¿sí? Todo indicaría que se amplió. Entonces, en esta transformación lineal, el módulo del ángulo A debe de ser mayor que 1. Eso produce una ampliación de tamaño. ¿Sí? Si ese módulo fuese menor a 1, el triángulo reduce la longitud de sus lados. Y por supuesto, si el módulo de A es igual a 1, no hay variación de tamaño.
Esas serían entonces las tres situaciones que se pueden presentar. Esta, voy a así como remarcarle, es la función lineal. A por Z más B. La constante A puede producir dos cosas: rotación o giro y cambio de tamaño. Y la constante B, traslación. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sencillo. ¿Sí? Sí, este mapeo es bien sencillito, van a ver que les va a gustar porque es fácil de hacer y además es el único mapeo que uno antes de hacer ya sabe qué resultado le tiene que dar. ¿Tá? Ya sabe a qué tipo de figura tiene que llegar. Con los otros mapeos eso por lo general no se sabe. Bien. Ahora hacemos un ejemplito. Antes de eso, voy a hacer acá un comentario, digamos, vamos a hacer una anotación general. Sirve para cualquier mapeo, no solo para el lineal. Por eso como que lo voy a poner acá separadito. Suponemos que nosotros tenemos la función W, que es la ley de mapeo f de z, ¿ok? Y que con esa ley de mapeo nosotros podemos detectar cuál es la componente U y cuál es la componente B. Ambas van a depender de X y de Y. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos un mapeo, estamos pasando o pretendemos pasar del plano Z al plano W. Entonces, para poder representar gráficamente el elemento mapeado, nosotros no podemos trabajar con las variables X e Y que tenemos acá. Tenemos que pasar de esas variables a las otras, o sea, a la variable U y B, que son las variables del plano W. Entonces aquí lo que hay que hacer es un trabajo algebraico, ¿tá? Hay que poner X e Y en función de U y de B, o sea, al revés. Partimos de U y de B en términos de X e Y y tenemos que llegar algebraicamente a X e Y en términos de U y de B. Y recién después que tenemos X e Y en términos de U y de B, podemos ver la región. O sea, podemos aplicar ese mapeo a la región. Antes no, ¿tá? Porque nosotros necesitamos la región en el plano W y el plano W maneja variables U y B, no maneja variables X y Y. Este proceso, en el caso lineal, es muy sencillo, pero en los otros casos, por lo general, no es tan sencillo, ¿tá? O sea, les anticipo que hay que tener cierta destreza algebraica, lo cual se adquiere simplemente haciendo ejercicio, practicando. No hay secreto ahí, no hay otro secreto. ¿Ah? Se requiere de cierto manejo o de cierta destreza algebraica. ¿Bien? Igualmente, como les dije, nosotros vamos a ver 2 o 3 tipos nomás de mapeo. Y cada uno de ellos, a medida que hacemos los ejemplos, van a ver que tienen como un caminito algebraico marcado, digamos, que si yo tengo esta ley, hago esto, esto y esto y llego al resultado deseado, ¿sí? Bueno, eso sí, ahora volvemos entonces al caso del mapeo lineal. Bien, vamos directamente a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el plano Z y que tenemos un rectangulito. Vamos a suponer que esto es 1, que esto es 2. Obviamente que en los mapeos, si uno hace el gráfico lo mejor que pueda a escala, ¿sí? La figura se visualiza mucho mejor. Vamos a suponer entonces que tenemos, yo voy a graficar acá una figura muy sencilla, que es un rectángulo, ¿sí? Este que estoy graficando acá. Y vamos a suponer que al rectángulo, ¿sí?, le queremos aplicar la ley de mapeo que voy a escribir acá. Vamos a buscar una ley lineal sencilla. Menos 2i por z más 2. Pongamos que le queremos aplicar esa ley. Yo le voy a poner nombres a los vértices, ¿tá? A,
P y C. Y les voy a comentar brevemente por qué es importante. Estos vértices, ¿tá?, reciben el nombre general en todos los mapeos, no solamente en este. Como es general, lo voy a anotar por acá. Reciben el nombre de puntos frontera, ¿tá?, porque son precisamente los puntos que se ubican en el borde o en el límite de la región a mapear. ¿Y por qué son importantes los puntos fronteras? Esto que les voy a decir también es válido para cualquier mapeo. Supongamos que yo tenga acá una curva C1 que quiero mapear y acá tengo otra curva con cualquier forma C2. Yo ''quiero mapear esas curvas bajo una cierta ley. Supongamos que C1 se convierte en esta, C1', y supongamos que C2 se convierte en esta recta, C2'. O sea, obviamente hubo un cambio significativo en la forma. Pero lo importante es lo siguiente. Este punto en el cual se cortan las dos curvas, en este caso, es un punto frontera. Ya sé que no es una región finita como el caso anterior, pero punto frontera se refiere básicamente a que son puntos especiales, puntos en los cuales se encuentran o se cortan las curvas o las regiones que estamos mapeando. Este punto frontera, este punto P, indefectiblemente tiene que venir a parar acá. El mapeado del punto P, bajo la ley que sea F, tiene que ser el punto P', salvo que justamente en ese punto haya una singularidad de la ley de mapeo. ¿Se acuerdan que singularidades son los puntos, por ejemplo, en las funciones racionales, son los ceros del denominador? Y entonces, supongamos que nuestra ley de mapeo fuese 1 sobre z. La singularidad se va a encontrar en el origen. Si este punto P justo coincide con el origen, esto no se va a cumplir, ¿tá? En ese caso súper especial no se va a cumplir, pero en todos los otros casos se va a cumplir, ¿tá? Este punto P se mapea en P'. Y entonces esa es una forma sencilla de verificar si el mapeo que hicimos lo hicimos bien, ¿tá? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que estamos mapeando esta circunferencia con esta recta, ¿tá?, y que queremos mapear esta región. Entonces acá hay dos puntos fronteras, el punto A y el punto B. Supongamos que la circunferencia se transformó en otra circunferencia, ¿tá? Si esta era C, ahora esta es C'. Y supongamos que la recta también se transformó en una circunferencia. Si esta era C1, esta es C1'. Entonces, los puntos fronteras A y B tienen que venir por acá. Supongamos, este va a tener que ser B' y este va a tener que ser A', o al revés. Y la región mapeada, por ejemplo, podría ser esta. Entonces, los puntos fronteras son importantes porque si son fronteras en el plano Z, sus mapeados son fronteras en el plano W, bajo cualquier ley, excepto que haya una singularidad, ¿tá? Ahí la historia cambia, ¿sí? Pero si no, es así. Bueno, volviendo al ejemplito este. Tenemos entonces este rectángulo. Ingeniera, ahí tengo una duda. Entonces, si en el plano Z, puede que se dé que en el plano Z no, el punto a mapear, digamos, no sea una singularidad, pero al mapearlo, digamos, se convierta en uno, o no sucede eso. No, porque la ley del mapeo está en variable Z, ¿tá? La ley del mapeo está en variable Z. Entonces, cuando hablamos de singularidades, tenemos que mirar la función f, o sea, en qué valor de z es un valor prohibido, ¿tá? Si la ley de mapeo no tiene singularidades, no hay singularidades en todo el mapeo. ¿Ah? Una pregunta. ¿Podría darse que, por ejemplo, ahí donde mostró el ejemplo, que se cruzan
las dos curvas que hizo primero. Por ejemplo, Sí. vio que dice, primero se intersecan una sola vez, pero podría darse el caso que, por ejemplo, C1', sea una, ¿cómo se dice? Una curva que sea periódica, y ahí en ese caso hay muchas intersecciones. Claro. Supongamos que sea así, ¿ok? Está bien, muy bien la pregunta. Y que acá se vuelve a intersectar. Perfecto. Entonces, este punto P, o es este que marqué, o es este otro que está acá arriba, ¿está? O es este otro. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, ahí tengo que elegir, ahí ya entra en otra historia. Ahí yo voy a poder, por ejemplo, una es probar directamente, aplicar la ley de mapeo, así como hicimos con el primer ejemplito del punto, le aplico la ley de mapeo solo al punto P. Busco las coordenadas, le aplico la ley y o me da este o me da este. ¿Ah? Pero sí es muy factible que se cortan una sola vez y cuando se mapean se cortan varias veces, 2 o más. 2 es bastante común que se corten 2. Y entonces ahí la forma más fácil es esa. Tomo las coordenadas del punto P de intersección, para lo cual primero lo tengo que encontrar, y después le aplico la ley. Y ahí seguro que me tiene que dar o este o este. Si no me da ninguno de esos dos, es porque en algún lugar me equivoqué. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a aplicarle la ley a este rectángulo. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar, vamos a hacer esto, chicos. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar U y B en función de X y de Y. Bueno, acá es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es, pongo menos 2i, reemplazo z en forma cartesiana, o sea, x más y a eso le sumo 2. Hago la distributiva y me va a quedar menos 2i por x, entonces una i, menos por menos más, me va a quedar 2i, y a eso le sumo 2. Y entonces ya puedo sacar u, que es la parte real, es 2i más 2, y b, que es la parte imaginaria, es menos 2x. Perfecto. Ya tengo la ley de mapeo u y b expresadas en términos de x y de y. En este caso puntual, no es necesario hacer este trabajo algebraico que les decía acá, de poner x e y en función de u y de b. ¿Por qué no es? Porque estamos frente a un mapeo lineal. Y entonces nosotros ya sabemos que este rectángulo, bajo ese mapeo lineal, se va a transformar en otro rectángulo. ¿Está? Ahora, miren un poquito acá, según lo que estuvimos conversando. En este ejemplo, la constante A es menos 2i. O sea, el ángulo θ es menos pi sobre 2 y el módulo R es 2. Significa que este rectángulo va a rotar pi sobre 2 en sentido horario negativo. O sea, el rectángulo que tiene sus lados mayores, por ejemplo, verticales, es como que se va a acostar y los lados mayores van a quedar horizontal. Va a aumentar de tamaño porque el módulo de la constante es 2. O sea que el lado menor, que mide 1 unidad, va a pasar a medir 2 unidades y el lado mayor, que mide 2, va a pasar a medir 4. O sea, va a rotar, va a aumentar de tamaño y se va a correr 2 unidades hacia la derecha, porque esta constante B ahora es la constante real 2 y por ende va a haber un desplazamiento de 2 unidades. O sea, se va a desplazar, va a aumentar de tamaño y va a rotar, pero va a seguir siendo un rectángulo. Entonces, como nosotros sabemos que va a seguir siendo un rectángulo, lo más fácil es mapear directamente los puntos fronteras. Mapeo los 4 puntos y con eso voy a tener solucionado mi problema. Entonces yo voy a poner acá las coordenadas de los puntos fronteras. Las coordenadas de A, que es 1, 1, las coordenadas de B, que es 1, 3, C, que es 2, 3, y D, que es 2, 1. Y le vamos a aplicar la ley y vamos a obtener D', aquí vamos a obtener C', aquí vamos a obtener B', y aquí vamos a obtener A'. Voy a poner en otro color
los mapeados. Ahora, fíjense, si A tiene coordenadas 1, 1, ¿tá? Nosotros reemplazamos 1 en la X, 1 en la Y, y nos queda que U va a tener coordenadas 4 menos 2. ¿Bien? B', X vale 1 e Y vale 3. 3 por 2, 6, más 2, 8. Y como vale 1, va a ser 8 menos 2. C', 2, 3. Otra vez, 3 por 2, 6, más 2, 8. Y como vale 2, va a quedar menos 4. Y por último, D', 2, 1. O sea, va a quedar 4 y menos 4. ¿Bien? Si no me equivoqué, estaríamos ahí. Entonces, ahora vamos a graficar qué resulta de ese rectángulo, pero en el plano W. Esto va a ser U y esto va a ser B. Entonces, en U voy a tener que ir hasta 8. 2, 3, esto es 4, 5, 6, 7, 8. Y en B, negativo. 1, 2, menos 2, 3, menos 4. Bien, estaríamos ahí. Entonces, el punto A, 4 menos 2. Este es el mapeado A'. El punto B, 8 menos 2. Este es el mapeado, o sea, B'. El punto C, 8 menos 4. Acá, C'. Y el punto D, 4 menos 4, D'. Simplemente uno los extremos. Y ya está. Y ahí tengo mi rectángulo. ¿Ok? Fíjense que sigue siendo un rectángulo, como habíamos anticipado, giró 90 grados, que ahora está acostado, está desplazado hacia la derecha, ¿está? Y además es más grande. Fíjense que el lado mayor va de 4 a 8, o sea, mide 4. Antes medía 2. Y el lado menor va de menos 2 a menos 4. Mide 2. Antes medía 1. O sea que ese sería el mapeo. ¿Ya? Entonces, nuestro primer ejemplo de mapeo. A un rectangulito le aplicamos la ley menos 2i por z más 2 y obtuvimos otro rectángulo más grande, rotado y trasladado. Pero lo importante es que hicimos otro rectángulo. Este caso es el más fácil, ¿tá? Porque como nosotros ya sabemos que vamos a obtener otro rectángulo, simplemente mapeamos los vértices. Si nosotros no supiéramos qué figura vamos a obtener, tendríamos que mapear las rectas que forman el rectángulo. O sea, tendríamos que mapear estas dos rectas verticales, ¿tá? Luego mapear las dos rectas horizontales y ahí obtendríamos estas otras 4 rectas. ¿Bien? Y los puntos fronteras serían las intersecciones de las 4 rectas. ¿Tá? En este caso no hizo falta, pero en los otros casos va a hacer falta. Bien. Bueno, chicos, dejamos por hoy por acá, ¿sí? Nos vemos el miércoles a las 8. Gracias, Cristian. Nos vemos. Gracias. Quisiera una pregunta sí. Quisiera hacer una pregunta sobre lo que dijo recién. Por ejemplo, si tenemos que ¿cómo es mapear una recta? En ese caso, parametrizaríamos, así como se hacía en álgebra. ¿O hay otros métodos? Necesariamente. No, directamente. Mira, si tuviéramos que mapear otra recta, en realidad, bajo el mapeo lineal, tomamos 2 puntos de la recta, mapeamos los puntos y unimos, y ya tenemos otra recta. Así de fácil. Y si no, directamente despejamos. Hacemos una sustitución, digamos, de la ecuación en U despejamos Y, y de la ecuación en B despejamos X. Y ahí directamente ponemos en la recta y ya está. Ah, dale. ¿Sí? ¿También? Dale, gracias. Nos vemos, chicos. Tengan una buena semana. Para usted.